Atento la música, ¿eh? Vale, Torre, seguimos así. Muy suave, los quiero sin moverme los hombros apenas, ¿vale? Moviéndome, poniéndose, siempre andando, ¿eh? Nada más que andar. Vamos a darle corazón andando, nada más que andar, no hace falta nada. Siempre andando, ¿eh? Venga, valiente, suave. Venga, vamos pasito atrás, con Abelardo, ¿eh? Vamos con Abelardo, que lo está escuchando, ¿eh? Valiente, ole. Venga, valiente ahí. Siempre andando, ¿eh? Ahora esas codillas guapas de verdad. Venga, valiente, muy suave, ¿eh? Moviéndome los hombros. Venga, Javi, corazón. Vamos a echarle fuerza. Siempre andando.
con los bandazos, ¿eh, Pepe? Muy despacito. Una chiquita a la delante. Bueno. Poco a poco. Derecha adelante un poquito. Bueno. Poco a poco. Derecha adelante un poquito. Atento a la llamada. Derecha adelante un poquito. Derecha adelante un poquito. Bueno. Más derecha. Bueno. Derecha adelante un poquito. Bueno. Esperando un poquito más. Bueno. Con las buenas cuadrillas trabajando bien. Eso es. Estamos fuera. Ole. Interesante, un poquito Fernando. Muy bien. Bien respondido, bien. La buena delantera. Interesante, un poquito. Más la derecha, Fernando. Eso es. Ole. Antonio. La izquierda adelante un poquito. ¿Vale? Antonio, no te venga. Vale, vale, Germán, vale, vale.
aquí, Antonio. ¿Vale? Vale, Germán, vale. Izquierda, no se puede.
No pegarle un mandazo, izquierda adelante un poquito. Foca, foco. Izquierda adelante un poquito. Izquierda adelante. Poco, no pasa nada, no pasa nada. Ole, la buena, ole. Menos paso izquierdo. Vamos para la música, negro. Izquierda adelante un poquito. Izquierda adelante un poquito. Vamos para acá.
¿Qué categoría más grande tenéis, mi hermano? ¡Ole! Vente aquí. Eso es. Más a la izquierda adelante. Vámonos con la reina de la Albarizuela, de verdad, ¿eh? La reina de la Albarizuela, señores. Vámonos, hijo. Vente aquí. Vente aquí. Vente aquí, Lucena, mi arma, más a la izquierda adelante. Lucena, más a la izquierda adelante. Vente aquí, Lucena, va al compás. Abre el compás, Lucena. Abre el compás. Vente aquí, Lucena.
Atardece, muere el día, y antes de que el sol se esconda podrá verse en la rotonda la primera cruz de guía. Soñadora algarabía que propicia la niñez en torno a la timidez de un platero jerezano, donde Cristo alza su mano y así bendice a Jerez. La saliana, azul estrella la rotonda asomada, Ave María desplomada deliciosamente bella, preciosísima doncella de la niñez capitana. La luz del cielo, que emana azules de mediodía, se hace infantil alegría en la tarde jerezana. Palmas rizadas al viento de la tarde azul y blanca, en la que el tiempo se estanca rebosando sentimientos. Qué dulce estremecimiento me invade, madre. No sé explicar cuánto soñé al verte, estrella del alma, entre amarillos de palma saliendo de San José. Pequeño asnillo escapado de un verso juanramoniano, Dios, un sencillo aldeano sobre sus lomos montado, y está el temor asomado a su mirada bendita. Parece, el Señor medita, cuánto cambiarás la escena, cuando alcance la condena a hacer la pena infinita. Mas hoy, Señor, que la hora fatal no se ha consumado y todavía no ha alumbrado la tarde gris que te llora, deja al alma soñadora que con tanto ardor te grita, deshojar la margarita del no o del sí del amor, que Jerez es un clamor en torno a la borriquita. Ni las flores, ni el bordao. Ay, 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 y ni la más preciosa pueden aliviar la pena, pueden aliviar Padre mío del consuelo, blanca dignidad callada que padece los desprecios, la burla y la bofetada, que fundes tu voz de mando en fraguas de nieve pura,
mientras por tus ojos brotan dos torrentes de dulzura. Padre mío del consuelo, que escoltados por romanos, como si fueras ladrón, llevas atadas las manos. Blanco nardo nazareno, ¿por qué te quedas así? Mira que tu madre viene llorando a mares por ti. Que tu silencio le duele a la misma primavera y está dejando sin habla a Jerez de la frontera. El que quiera caras guapas, que venga a Jerez a verte, y si duerme, que despierte y despabile sus ojos. Que tú abres los cerrojos de la belleza morena, por ser Dios la patena y templo de la alegría. Y aunque en tus ojos porfía el llanto que se te escapa, igual que un lance de capa en los medios de un te quiero, te dice tu pregonero que desde el sur hasta el norte, entre piropos gitanos, te invocan los jerezanos como reina del transporte. Que alfombren la albarizuela con capotes de toreros y que rieguen los alberos con lágrimas de canela, que se quema en la candela de la fragua del tormento el amargo sufrimiento de esas rojas clavellinas plantadas por las esquinas de su triste pensamiento. Que en su triste pensamiento están clavándole espinas albinegras golondrinas que pregonan su lamento. Y se entrecorta su aliento cuando a su barrio regresa, pues la brisa que la besa lleva un eco de tambores que acibara los dolores del amor que ella profesa. Ay, no son de rosa, no son de rosa, ni almín. Ay, 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 ay.
la corona del Señor, no son de nada ni a mí. Que son de un malino que le traspasaban las sienes, que le traspasaban los tienes y a aviesa las tienes y a cordero divino. El amor que ella profesa desata sus lagrimales y son abiertos caudales que dejan su pena impresa. Por ser la firme promesa que lleva a la salvación, llora la coronación sosteniendo su pañuelo y con ella llora el cielo en su mayor aflicción. La plaza tiene un murmullo de cirros y de alfileres. El silencio se apodera del norte, del sur, del este. Que Dios te bendiga, Angustias, le va diciendo la gente. Que Dios te bendiga, Angustias, le dice el aire y el verde de los naranjos que miran sin creerse lo que vieren. Angustias está saliendo, llevando en brazos la muerte. Angustias lleva ese cuerpo que apenas si se sostiene sobre esas rodillas blancas que con la angustia no pueden. Angustias lleva este cuerpo que ella besó tantas veces y ya el recuerdo la invade bajo la noche caliente. Y Angustias recuerda todo en ese momento breve. Recuerda a Cristo chiquito recién salido del vientre y como el niño reía con su risa transparente. Recuerda cómo le daba de mamar en el pesebre. Recuerda cómo le hizo José una cuna muy leve, una cunita de heno, la cuna donde él durmiese. Y a los pastores trayendo miel y trigo sus presentes. Recuerda cómo llegaron incienso y mirra 3 reyes. Recuerda cómo miraba su niñito sonriente. Y Angustias cierra los ojos porque el recuerdo la hiere. Que al niño que ella recuerda lo ha rebañado la muerte y ha puesto 2 girasoles de luto sobre su frente.
La plaza tiene un murmullo de cirros y de alfileres. ¿Y por qué no puede más? Porque Angustias ya no puede, con tanto dolor a solas. Un azahar blanquiverde le borda 7 pañuelos, como 7 amaneceres, para los 7 puñales que contra ella arremeten. Que Dios te bendiga, Angustias, le va diciendo a la gente. Rubia espiga florecida de la que el cariño aprende. Ejemplo del bien amar, ejemplo de amor silente, ejemplo de madre buena 100 veces. Desde este pregón te grito, un grito que hasta ti llegue. Que Dios te bendiga, Angustias, la madre de Dios tú eres. Las palabras del maestro aguardaban resonando en las colinas próximas a Cafarnaún a que los discípulos recogieran el testigo para esparcirlas por todo el mundo entonces conocido. El pequeño grupo se dirigía a la ciudad del templo, al lugar en el que algún día se encontrarían las naciones para celebrar la fiesta más importante, la Pascua, el recuerdo de un Dios salvando a un pueblo y sacándolo de la esclavitud despótica de un rey. Llegaron hasta Betfagé y Betania, muy cerca ya de Jerusalén, y allí Jesús dio las instrucciones a los suyos para prepararlo todo. Jesús gozaba ya de fama en buena parte de Israel. Aquel pueblo agradecía las palabras de cualquier profeta como un regalo de Dios. Sentía cómo Yahvé les hablaba a través de las palabras de aquellos hombres de Dios. Jerusalén se disponía a celebrar aquella Pascua. Todo estaba dispuesto como siempre, pero ya nunca nada volvería a ser igual. De todos los puntos se habían concentrado para la gran fiesta, y de pronto se corrió el rumor de que el Galileo había llegado también con los suyos.
fueron a recibirlo. Montado en un burro, como privilegio de antiguos reyes, el rabí fue aclamado por la muchedumbre, Hosanna, mientras entraba en Jerusalén cruzando el torrente Cedrón para ingresar por la puerta dorada en el sagrado recinto del templo. Y hoy, 2000 años después, el mismo Cristo que entró en Jerusalén sigue entrando ante la multitud que acude a aclamarlo como Mesías. El monte de los Olivos se ha transformado en arenal, el Cedrón en arroyo, el templo en catedral. Pero los ojos que siguen mirando esperanzados detrás de aquel hombre siguen siendo los mismos. Las miradas se clavan, mientras las estrellas de las pupilas titilan cuando miran a la madre discípula que sigue las huellas de la multitud. Su luz es guía y faro en la tiniebla, estrella y norte, mientras pasa expectante e incierta por medio de una multitud que en este Jerez que hoy habitamos se ha convertido en pueblo de Dios y semilla de Jerusalén celeste. Qué incómodo resultabas ahora, Señor. El poder religioso de tu pueblo te veía como un revolucionario peligroso. El gobernador de Roma veía en ti un posible incitador, uno de tantos en aquel pueblo tan levantisco y con unas costumbres tan anticuadas y rudas. Así que decidió intentar desembarazarse del incómodo caso que le había llegado. Al fin y al cabo, para eso había subido a Jerusalén para la Pascua, para evitar revueltas incómodas. Poncio Pilato había dejado su residencia de Cesarea del Mar para trasladarse durante la fiesta de la Pascua a Jerusalén. Demasiados judíos juntos en una fiesta. Eso es peligroso. Pero un individuo suelto no representaba peligro para el poder de Roma. Así que lo envió al tetrarca Herodes Antipas, su reyezuelo, que también estaba en Jerusalén para la Pascua. Herodes estaba de fiesta. Había subido a Jerusalén para divertirse. Él no era como aquellos judíos fanáticos, tan serios cumplidores de la ley. Él ya estaba educado en la mejor urbanidad y costumbres griegas. Las costumbres de aquella tierra le fascinaban, pero como si se tratara de una curiosidad antropológica. Él era mucho más moderno. Pronto le anunciaron un nuevo espectáculo, lo nunca visto. Ninguno de los bufones de su corte habían sido capaces jamás de crear un espectáculo como los que la gente decía que Jesús era capaz de hacer.
Nadie podía hacer unos milagros tan vistosos. El rey de los encantamientos. Pero Jesús, ante el caprichoso rey de Galilea, ni siquiera abrió la boca. Tiempo atrás, sí se había dignado mandarle un recado con alguien y le llamó zorro. Jesús había llamado zorro a aquel reyezuelo. ¡Qué desvergüenza! Pero en aquella ocasión, Jesús quedó mudo. No tenía nada que decir a aquel sujeto tan superficial que solo se había sentido atraído por la fama, por el glamour de ser el blanco de los rumores en la sociedad de aquella época. Era una forma de llamar la atención. Y sobre una fuerte Pero no decía nada. El circo le resultaba aburrido y él no estaba dispuesto a aburrirse. Así que, ya que no quería colaborar y ya que quería hacerle la competencia por autoproclamarse rey, mandó que le pusieran uno de aquellos trajes de la corte que el rudo nazareno no sabría llevar con la elegancia y prestancia debida. Así al menos se reirían de él. ¿Habéis visto al patán vestido de rey?, pensaría, y vestido de esa guisa se lo devolvió a Pilato. Jesús no pudo evitar recordar a la madre que no solo había tejido su túnica, sino que además había tejido en sus entrañas de misericordia la carne de un Dios hecho hombre.
La diversión no se hizo esperar. Jugarían con aquel hombre como un gato hace con presa. Pero había que coronar a aquel rey. Todos asistieron a la ceremonia de entronización y coronación de aquel rey. Trenzaron una corona con espinos en vez de con laurel. El espino era más apropiado para aquel vencedor. El cetro, la bengala que simbolizaba el poder de castigo sobre sus súbditos, una caña que poco podría castigar con aquella quebradiza caña con la que no podría defenderse. Y por manto real, aquella vieja clámide púrpura que recordaba el color del poder imperial de Roma. Era un esperpento. Jesús agachaba la cabeza y en las gotas de sangre se reflejaba la paz y la amargura de aquel momento. La imagen de la madre le hacía vivir con paz aquel momento de intensa amargura. El recuerdo de la profecía que Simeón el anciano vaticinara en el templo avivó el pálpito de su maternal corazón. Todos comprendieron su desgarro, pero admiraron la valentía de aquella madre y, retirándose discretamente, dejaron aquel cuerpo tendido a los pies de su madre. Volvió a cogerlo en su regazo, volvió a estrecharlo como cuando era niño, limpió levemente el rostro de su hijo. Ella era ahora la patena en la que la humanidad ofrecía al Padre el sacrificio de aquel hijo muerto por nosotros. Qué serena tu mirada, madre. Tú sí que has entendido cómo Dios muestra su magisterio. Tú sí has llegado a comprender en cada momento de esa pasión lo que estaba aconteciendo.
todos se allegaron y contemplaron aquella escena de dolor y dulzura, de angustia y perdón. Fue siempre la escuela de San José, rincón de sabores íntimos que guardan el calor de la esencia más pura de nuestra tierra. Su patio lleno de naranjos y su capilla, alerta perenne de la fe, guardó durante décadas llenas de ilusión los desvelos de padres y de hijos que entre sus muros blanqueados de cal vieron pasar el tiempo, mientras una nueva generación de jerezanos abandonaban la primera infancia para cabalgar a lomos de una nueva juventud. Juegos de colegio, junto a las negras sotanas de los hermanos de las escuelas cristianas, conociendo la llegada de una cofradía que es cada año cita constante de las nuevas ilusiones de la primavera. Devoción primeriza junto a la borriquita para convertir en patrimonio inmaterial de las almas la enseñanza de los años de estudios en las viejas aulas de la Porvera. Cristo Rey cabalgando en su real jumento, ascua de luz bajo un palio cobijado por la estrella. Y cuentan estas leyendas de pasión que un buen día, al amparo del correr de los años, coincidió en la cofradía La Saliana, esta misma que busca en la mirada de los niños la primera instantánea de la Semana Santa, un visitante venido de tierras lejanas que quiso encontrar en las cosas del incienso andaluz el camino equivocado de las gentes sencillas del pueblo. Espíritu foráneo que tantas veces en la historia marcó un compás de encuentros y desencuentros con la religiosidad popular de Andalucía, fuente inagotable de riquezas y desvaríos. Andaba entre los cofrades de la Hermandad de la Estrella, con la complacencia de su saber teologal y la afabilidad anfitriona como tarjeta de presentación, pero carecía del espíritu apropiado para ser uno más entre ellos, simplemente porque aún no había sabido reconocer en la imagen de Sebastián Santos la estampa inigualable de una Virgen protectora.
Así pasaban los días y llegaban las noches a la casa de hermandad, hasta que un día de fríos por el alma, una noticia que hablaba de cosas malas en los hospitales partió el corazón de aquel hijo que supo que en poco tiempo faltaría la mujer que le dio la vida. Últimos encuentros y abrazos, últimos suspiros y visitas, para solo mirar a los ojos a todos los suyos y empezar una lenta despedida que llevaba compás de bambalinas. Vamos a llevarla por ella, ¿eh? Venga, vamos a llevarla por ella. Dicen los cofrades de San José que fue a solas en la capilla de la escuela donde se fraguó un encuentro lleno de emociones y aquella sencilla mujer prometió a la Virgen la cera blanca de su altar de cada día para que siempre brillaran en su rostro de madre desconsolada las penas blancas de la primera dolorosa de Jerez. Desde entonces, no fueron los médicos capaces de volver a encontrar indicios de aquel primer dictamen facultativo que hablaba del mal terrible del siglo XX, y volvieron las luces a un corazón lleno de sombras, y renació la esperanza en aquella familia que ya sorbía los últimos suspiros de la enfermedad. Y desde entonces hay un nazareno cada domingo de Ramos que viste la túnica de la borriquita y porta en sus manos la cera blanca que un día alumbró desde su casa la serena belleza de la Virgen de la Estrella. Cuentan los viejos patios de vecinos de la calle de la Merced, esos que siempre vivieron por encima de los lujos propios del tipismo andaluz, historias que llevan la esencia de eternas luces de primavera, que nacieron al amparo de otros ecos y de otros ambientes, cuando Jerez despertaba a los albores de la segunda mitad del siglo XX, envuelto entre estampas en blanco y negro y sueños nuevos que apuntaban futuras modernidades. Todavía se podía escuchar el son de las guitarras desde las casapuertas, cuando las reuniones al atardecer hablaban de niños que jugaban al corro y al escondite, y de vez en vez bailaban por bulerías bajo una estampa de la morena patrona mercedaria. Fue por entonces que en los salones del antiguo Hotel Los Cisnes, en pleno corazón de una calle larga que entonces degustaba otro sabor, nació un embrión que pronto tomó la forma de una hermandad de penitencia, dueña desde aquellos días del corazón de un barrio que siempre miraba hacia Santiago cuando se despedía el miércoles santo. Señor de blanca túnica, refugio y consuelo de los pobres de espíritu, al que las gentes del transporte hicieron su patrón de las pasiones sobre un barco lleno de luces que alumbraban su caminar cada domingo de Ramos. Palio de dulce candor que cobijaba la pena misericordiosa de un rostro moreno que rompió en dos el corazón de un escultor de Sevilla al que los suyos conocían por Sebastián, que dio a la Madre de Dios la faz de aquella hija que velaba al Santísimo en el cenobio.
Así pasaron los días y los primeros años desde aquellas puertas y aquellos balcones que siempre salían al encuentro de la tarde cuando la Semana Santa tocaba a rebato por la vieja calle de la Merced y los niños volvían a vestir sus túnicas blancas y los jóvenes ceñían su cintura con fajas de arrumbadores bodegueros y los más ancianos sonreían orgullosos de ver a sus gentes haciendo causa común con la hermandad basilical. Espíritu de barrio que abría cada año los recuerdos y las nostalgias de aquel paso de misterio que todos ayudaron a descargar una noche de relentes y que una vez armado fue la ilusión de los niños que jugaban al balón en la plaza de Santa Isabel. Vamos a verlo ahora, ¿eh? Cuentan los aires que viajaron a través de los años, que fue la emoción de aquellos primeros tiempos la que reunió junto a la hermandad los deseos y los anhelos por hacer con su cofradía una estación de penitencia, que era cita año tras año de los amigos de siempre que forjaron su madurez vistiendo la túnica transportista. Y dicen los vientos del mes de abril que aún hoy, cuando la tarde trae un ronco eco de tambores junto a la patrona y las puertas del templo vuelven a vivir su romance de cada primavera, vuelve un balcón de la vieja calle de la Merced a recrear estampas de otro tiempo, y vuelven los aromas a café con leche y aguardiente, y siguen algunos blancos nazarenos vistiendo su túnica en el antiguo patio, y se renuevan las promesas que las gentes del barrio marcaron con su cofradía cuando Jerez comenzaba a vivir la segunda mitad del siglo pasado. Y vuelven a la casa de sus abuelos aquellos niños de baile en las casapuertas que ahora llevan a sus nietos a ver salir la cofradía, porque sólo así se marcó siempre en la historia la vida eterna de las hermandades, al amparo de la fe popular de las gentes sencillas de nuestra tierra. Nunca faltaba a su cita de cada día con los suspiros íntimos de la pequeña capilla del refugio de los desamparados, rezos guardados en la intimidad de un corazón noble que se encerraban en la fe heredada de sus mayores, junto a las imágenes que lo vieron crecer como hombre enamorado de su hermandad de la coronación. Cuentan los que vivieron con él los años al frente de su cofradía, que siempre era el primero en animar a sus cofrades cuando la tarde se enredaba en las espadañas del Domingo de Ramos. Abrazos y buenos deseos que se llenaban de orgullo y emoción cuando la cruz de guía enfilaba bizcocheros y luego impregnaba de torería los entornos de una calle larga que fue tomando forma al tiempo que lo hicieron los blanquinegros nazarenos de la Virgen de la Paz en su mayor aflicción.
Era su hermandad, su fuente de esperanzas en medio de la enfermedad, y eran sus titulares, luz en mitad de las tinieblas y faro alumbrador de un camino lleno de espinas, como las que vestían la cabeza del Señor que era coronado cada año en el pretorio de la calle Arcos. Todos recuerdan aquella esquina de la capilla, situada frente a los altares del Señor y de la Virgen, cuando un sillón con los reposabrazos gastados por el paso del tiempo se convertía en presidencia de una cofradía que enamoró a los tiempos desde su espíritu de hermandad grande, vestida con los aromas del barrio antiguo de la Albarizuela. Pero en su vanidad de hombre rondaba permanente una duda de fe que le hacía pensar en esas otras cosas que se enroscan a veces en el corazón de los cofrades. Pensaba en su labor al frente de la cofradía, y si la misma sería del agrado de los hermanos, y si el caminar majestuoso del paso de Cristo por la rotonda sería reflejo de que las cosas se hacían bien en la hermandad, o si el encanto de las bambalinas al compás de la eterna melodía de Moisés Davia marcaría un futuro amparado en las directrices de la Iglesia. Dudas de una humana vanidad que pedían siempre al Señor coronado de espinas, desde la semiausencia de su rincón de oraciones, una respuesta a tan cofradiera tribulación. Fue una tarde de penumbras y silencios en la pequeña capilla de la calle Arcos, cuando los jóvenes de la cofradía decidieron restaurar el trono sobre el que descansa la imagen del Cristo cada día, y por ello tuvieron que trasladarlo desde su altar para que aquella labor no ensuciara el retiro del Señor. ¿Qué mejor sitio que aquel noble sillón que presidía el templo desde una de sus esquinas para improvisar un altar de pocos minutos a la imagen titular de la corporación? Entró en la capilla el hermano mayor, con la dificultad de su caminar siempre lento pero constante, y vio al Señor ocupando su sede, y comprendió que el mismo Cristo respondió a las sombras que nublaban su horizonte cada noche de Eucaristías. Vámonos para atrás poquito a poco. ¡Hombre! ¡Vámonos para atrás poco! ¡Hombre! Hay rumores por la Albarizuela que hablan de un hermano mayor perpetuo que un día comprendió, porque el Señor coronado de espinas así lo quiso, que también desde la humildad se hacen cosas grandes y se escriben las pequeñas historias, leyendas de pasión de nuestras cofradías.
la historia más antigua de Jerez, la más ignota y arcana, sabe de cosas que pasaron junto a los viejos muros del vetusto baluarte de la Madera, que se abría al final del camino del Moro, en las lindes de una corredera donde jugaban los caballeros de Alfonso X el Sabio a las cañas y a las lanzas. Saben los vecinos que llegaron hasta las puertas del nuevo milenio, que siempre vivió junto a ellos una pequeña virgen, a la que los siglos conocieron como de los 7 cuchillos, porque traspasaba su corazón con las proféticas palabras de Simeón, que entre las gentes era conocida por ser imagen de amplia tradición milagrosa. Correr de los años, que vio salir de la pequeña capilla una cofradía silenciosa que engrandecía su fe al tiempo que chorreaba la cera que portaban largas filas de negros y espigados nazarenos, escudos sobre el pecho, donde los puñales hacen cada año escolta de honor al corazón inmaculado de María de las Angustias. Dicen los que vivieron aquel suceso, que eternas lágrimas llenas de amargor inundaron el rostro de aquel padre, que supo del mal incurable de una hija a la que invadió el ocaso sus mejillas una mañana de Domingo de Ramos. Sombras de desesperanza que llenaron de espinas un camino que nunca imaginó, cuando aquella Semana Santa en la que nunca reparaba abría de par en par las puertas de una nueva primavera. Cuentan que de regreso a casa, roto y lacerado por el dolor de la noticia que sacudía los cimientos de su hogar, acertó a pasar junto a aquella alameda a la que la historia bautizó con el nombre de la Virgen, cuando el siglo XVIII se perdía en los anales de la memoria. Igual que el centurión habló al maestro en Jerusalén, pidió consuelo para su alma, mientras serenaba su espíritu viendo el rostro de aquella imagen de madre dolorosa, en cuya mirada se acunaba todo el dolor del universo, que sostenía inerte el cuerpo de Cristo muerto entre sus brazos. Nunca supo decir a los suyos el tiempo que permaneció en la capilla, mientras los minutos se aliaban con sentimientos de tristeza y resignación. Al llegar a casa, el teléfono trajo buenas nuevas desde el otro lado, y sin saber cómo, la tarde se llenó de luz mientras su casa tomaba un suave olor a rosas, como las que alfombraban el calvario que había dejado en las Angustias. Esa misma tarde, cuando la Virgen salía de su capilla, prometió a los cielos que algún día fajaría su cintura con la ilusión de los chavales y su cuello sentiría el roce de una manta de sufrimientos que allanara el caminar de la Madre de Dios.
años después, mientras los costaleros de aquella primera cuadrilla de jóvenes cofrades ceñían su impaciencia penitente, un costalero, ya mayor y canoso, prometía a todos los demás que aunque faltaran sus fuerzas, aunque ya no pudiera con los pesados kilos, siempre les pediría permiso para pagar su deuda de gratitud con aquella madre que un día, desde su dolor angustiado, oyó el lamento de aquel padre al que un domingo de Ramos le regresó a casa la primavera.